increíble que el ANSES maneja la caja más importante prácticamente del Estado, pero nunca tiene plata que alcance para pagar a los jubilados, principalmente aquellos los más afectados, ¿no? Los que cobran la mínima, que siempre van retrasados una y otra vez en cuanto a la capacidad que puedan llegar a tener en sus ingresos. Me da la sensación, ¿no?, que cada vez que se cambia una y otra vez la fórmula, pueden llegar a quedar como perjudicados. Ya la estamos viendo, a Mirta Tundis, que está con nosotros para hablar de los jubilados y de la fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Quién mejor que ella, ¿no?, que ha tenido una vasta experiencia en el tema? Mirta, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, Diana. No, gracias a ustedes. Bueno, lo primero que sale para preguntar es qué es lo que va a suceder con esta nueva fórmula, ¿no? El gran miedo de los jubilados, más allá de conocer la fórmula o no, es si se van a ver perjudicados, principalmente los de la mínima, que están bastante mal acostumbrados por la historia de cambios de jubilaciones en nuestro país. En realidad, el problema de las mínimas es el valor que perciben. Y lo triste es que cuando uno no conoce previsión, desconoce por qué cobran un haber mínimo. Y cobran un haber mínimo porque lamentablemente muchos empleados o trabajadores, el empleador, no quiere declarar todos los ingresos y a veces le ofrece y dice, bueno, yo te doy trabajo, pero te voy a declarar el sueldo básico y te doy plata por otro lado. Entonces nos encontramos que al momento de jubilarse, toda la plata que le dan por otro lado no se toma al momento de determinar el haber porque es en base a lo que aportan. Y hay muchos que se jubilan por ser monotributista y si van, yo pido que lean la ley del monotributo del año 93, que fue impulsada por Cavallo, que solamente se paga muy poquito de aporte previsional y la mayoría, el 80%, es... hola. Sí, te escuchamos perfecto, no sé si Mirta. Se congeló. Nosotros te vemos y te escuchamos magnífica. Bueno, que el 80% es ganancia, esa es lo cierto. Entonces, la ley que dice, Diana, que aquellos que pagan monotributo el día de mañana con los 30 años van a tener derecho a cobrar una prestación básica universal. ¿Sabes cuánto es de la prestación básica universal? 7.700 pesos. Es mucho menos que un haber mínimo, pero como la ley dice, aseguramos un haber mínimo, acá lo que tenemos que empezar a hacer es que obviamente el empleador que le paga a un trabajador le pague el haber real. Por otro lado, controlar a aquellos que tienen el trabajo, la tarea de defender a sus empleados y a sus compañeros, que la verdad que no sean sueldos de básicos, de convenio, porque los perjudican a la hora de jubilarse. Ese es el tema básico de por qué se cobran jubilaciones mínimas. Ahora vos me preguntás, ¿la fórmula los va a perjudicar? En verdad es la misma fórmula que funcionó entre el 2009 y 2017. Sí. En esos 8 años, un solo año, el 2016, dio negativo. De esos 9 años, 8 dieron positivos y 1 negativo. Es más, en muchos de los casos, y te invito a que veas, porque yo además de tener los números, empecé a consultar en el Google las informaciones de los distintos medios, los distintos diarios principales, de los aumentos acumulados. Y en los mismos medios informaban aumentos del 31%, del 3%, del 29% acumulados. Y el trabajador en actividad por ahí recibía un 25%, un 27%. O sea, siempre fue una fórmula superadora. ¿Qué pasó con la fórmula de inflación? Yo lo decía en el 2017, se va a perjudicar porque la inflación que le aplicaban al momento del aumento, la que estaba transitando, era la del año anterior. Entonces, ¿qué pasaban? Los jubilados recibían un aumento, en realidad, absorbiendo la inflación de año, la van a cobrar al año siguiente. Por eso es que lo que perdieron en esos 2 años de fórmula de movilidad por inflación, los 2 años perdieron un 20%. Y este año
es un año muy particular donde y donde Argentina, dejemos de hablar el pasado, quién, no quién. Veníamos con una Argentina pobre, mucho más empobrecida, y ahora que en realidad uno dice, bueno, está casi raquítica. ¿Por qué? Porque a esto se le agregó la pandemia. Y la pandemia afectó los recursos. ¿Por qué? Porque todos los recursos de todos los ministerios fueron a parar a salud. Y lamentablemente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el que tenía que hacerle frente ante una cesación de pago, una crisis económica, por ser un fondo anticíclico, no tenía dinero. O sea, los últimos dólares y el efectivo que tenía el fondo se cambiaron por bonos del Estado, por la deuda del Estado. Entonces se encontraron con un fondo de garantía de sustentabilidad sin plata efectiva para poder pagarle a los jubilados. Surgen tantas preguntas con ese tema de los jubilados, realmente porque, no, más que nada también pensando en la fórmula, ¿no? Que uno a veces se inquieta, si depende mucho, vos decías los años que se venían recuperando bastante bien y que tenían aumento de los jubilados. Bueno, también la economía iba creciendo en esos años. ¿Qué pasa ahora con esta apuesta de un mundo diferente y de años venideros bastante complicados, ¿no? Una fórmula que también atada a la recuperación del país trae inestabilidad. Tenés razón, pero en verdad, cuando uno hace la comparación, actualmente hicimos una comparación básica de julio a octubre entre la fórmula de movilidad de inflación y la fórmula de variación de salario y recaudación, y la verdad nos dio muy similar. A pesar de la crisis económica, como bien vos decís, y la falta de recuperación, en realidad económicamente el crecimiento, por más que sea poquitito, viene creciendo. Segundo, que cuando decimos que la fórmula es igual que la anterior, es el 50% variación salarios, nada más que del RIPTE, y el 50% de la recaudación. Lo que quiero aclarar, porque hay mala información, que no es la recaudación de aportes previsionales, porque entonces ahí ciertamente que va a dar negativo, porque con el desempleo que estamos teniendo, es lógico que no sea favorable, pero no es solamente aportes y contribuciones, son todos los impuestos que van a seguridad social, IVA, combustible, impuesto país y algunos otros más. Vale decir que es la cantidad de impuestos que entran al sistema de seguridad social más los aportes y contribuciones. ¿Y cuál es la propuesta del país dentro del presupuesto? Que el desarrollo y el crecimiento, que va a ser de a poco, no va a ser fulminante, por supuesto, pero que en realidad en esa recuperación puedan mantener el valor de las jubilaciones atado también al aumento que se le dan a los trabajadores. ¿Vos pensás que la CGT, este año quizás todos estuvieron quietos por la pandemia, pero vos pensás que el año que viene se van a quedar quietos si no reciben aumento los trabajadores en actividad? Bueno, esperemos que no. Mirta, tengo preguntas de mis dos compañeros. Sí, Facu. Sí, diputada, hablamos mucho de aquellos trabajadores que están en la formalidad, pero hay millones de argentinos que están fuera de esa formalidad. De hecho, la pandemia descubrió 9 millones de personas que prácticamente vivían en la pobreza y tuvieron que recurrir al IFE. Todas esas personas, de las cuales obviamente también hay muchísimos jubilados, ¿qué pasa con ellos en este contexto? No, obviamente que lo que el gobierno tiene una ardua tarea para recuperar aportes, o sea, generar empleo genuino. Sé que están trabajando en programas, de hecho que el BICE, el Banco de Desarrollo, tiene ya, que anunció el presidente, varios programas para generar empleo genuino. Hay un programa de desarrollo social, Potenciar, si no me equivoco, que todos los jóvenes que están sin empleo y que están recibiendo de alguna manera algún subsidio, comiencen a recibir capacitación para lo que siempre dijo Daniel Arroyo, modificar y la verdad que reemplazar los planes sociales por trabajo genuino. Trabajo genuino va a generar aportes al sistema, con un sueldo básico quizás al principio, pero por lo menos que tengan
ingresos al sistema. Y obviamente que si se va a seguir ayudando a las pymes, que son las mayores dadoras de trabajo, evitar que sigan cerrando y evitar que aquellas que no cerraron, que despidan gente, si se les da una ayuda de créditos muy blandos, con nada de interés, para que se puedan recuperar y generar empleo genuino, realmente de a poco, por eso yo insisto y soy objetiva. Si vamos a esperar que sale el presupuesto, que en enero y febrero, en marzo, se recupera toda la economía de golpe, no. Claro. Esto soy Mirta Tundis y una opinión mía a nivel previsionalista, como cuando dicen, bueno, el presidente ofreció y dijo y propuso que iba a dar un 20%. Yo en mis reuniones con jubilados decía, el 20% que quiere recuperar el presidente, en ese momento el candidato, no iba a ser de la noche a la mañana, iba a ser progresivo. Lamentablemente vino la pandemia. Claro, agravó todo. Está acá también Nico. ¿Cómo le va, Tundis? ¿Qué tal? Bueno, lo que queda claro es que hasta ahora las fórmulas no dejan conformes a nadie, ¿no? O sea, la anterior, la del gobierno de Macri, usted marcaba que se había perdido 18, 19%. También lo habían hecho los salarios durante el mismo periodo, así que jubilados y asalariados perdimos por igual. Así que en ese sentido es como que la fórmula más o menos acompañaba el poder adquisitivo de los salarios. Cayeron los salarios, cayó la fórmula. Pero mi pregunta va por el lado de su cercanía a Sergio Massa y si no tienen otras opciones u otras cosas que hayan estudiado, dado que Sergio Massa en su momento fue el que le dio a los argentinos la opción de elegir entre mantener el sistema de capitalización de aportes o pasar al régimen de reparto. Bueno, en verdad la fórmula esta que se está planteando es la misma fórmula que Sergio Massa redactó cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó al Congreso o solicitó al Congreso que dicte una ley de movilidad por el fallo Badaro. Esta fórmula que fue muy beneficiosa, pero muy beneficiosa, lógicamente que después tenemos que el haber mínimo es el haber mínimo y por más beneficiosa que sea la fórmula, si los haberes no es lo mismo dar un 30% acumulativo a un haber mínimo que a un haber medio máximo, ¿no? Obviamente que después tenemos que ver qué determinamos. Hoy por hoy la fórmula es esta. Esto no quiere decir que la semana que viene, cuando se reúnan las comisiones tanto de previsión como de presupuesto, yo lamentablemente no soy vocal de ninguna de las dos comisiones, pero hago planteos, alguna cláusula, gatillo, algún fondo fiduciario que haga frente ante el hecho de que se pueda disparar. Roguemos que no se dispare la inflación, porque sinceramente, si se dispara la inflación, por más que se den aumentos, no le sirve a nadie, ya porque está disparada la inflación se dispara. hace años, pero lo que le quería preguntar, y vuelvo sobre ese tema, es sobre si en vez de seguir tratando de reformular y encontrar nuevas fórmulas, ¿no estaría mejor volver a pensar si no hay que reformular el sistema previsional en sí mismo en la Argentina? Es que hay que reformularlos. Hay que reformularlos y hay un compromiso de hace muchísimos años de reformular el sistema, pero creo que se tienen que dar las condiciones. O sea, yo como previsionalista, y siempre lo he planteado ante distintas reuniones o a distintas presentaciones mías con gente que conoce el sistema, siempre voy a decir lo mismo. La mejor ley que tuvo la Argentina fue la ley 18037, que dejó de funcionar o de estar vigente a partir de la ley mixta de AFJP, sistema mixto. Esa ley, lo que pasa que no fue cuidada, no fue bien administrada, pero tenía, primero y principal, una forma de determinar el haber que se ajustaba más a la realidad del trabajador al momento de jubilarse. Tomar de los 10 últimos años los 3 mejores. Y al exceso de edad le iba dando el porcentaje, o sea, también promocionaba a que la gente se jubile. En ese momento, ejemplo, la mujer era 55 y el hombre 60. Bueno, si la mujer se jubilaba a los 60 y el hombre a los 65, se les daba el 82%, que es con lo que confunde tanto, pero no del sueldo. El 82% de ese promedio, de los 10 últimos, los 3 mejores años, le aplicaban el 82% si se jubilaban con exceso de edad. Por eso es que yo voy a seguir
planteando desde mi lugar que necesitamos una reforma previsional porque esta nueva del año 93-94, de la época de Menem y la época de Cavallo, que fue el gran propulsor de esta ley, la verdad que tuvo parches sobre parches y creo que tenemos que ir a una ley que dure muchísimos años y que no tenga tantos parches o enmiendas como para poder ser más certera y más justa con la gente. Pero igual, quiero decir algo, la ley de jubilaciones entre el 2008 y el 2017, con las movilidades que se otorgaron, y no lo digo yo, lo dijo el mismo doctor Faciolo, que ustedes lo deben conocer, el juez de la Cámara, con una trayectoria vastísima, el doctor Jáuregui, abogado previsionalista, no generaron juicios, porque el haber que cobraba el que se jubilaba a partir de ese año, más la movilidad, se ajustaba a la realidad del trabajador. Mirta, qué complejo, ¿no? Incluso alrededor del mundo, ¿no? Vamos a aclararle a la gente que alrededor del mundo, en todas partes está el sistema jubilatorio en la mira, entre este tironeo que hay en las necesidades de los gobiernos y la necesidad de los últimos años de vida. Pero quiero aprovechar que estás con nosotros para preguntarte sobre el día martes, que se va a tratar en diputados este aporte extraordinario, lo que es llamado el impuesto a las ganancias. ¿Cómo tienen pensado ese abordaje? Bueno, en realidad el aporte solidario es un aporte único por única vez y es a los grandes capitales, no es un impuesto a las ganancias, es a los grandes capitales y son muy poquitos casos y en todos esos casos son empresarios importantísimos del país donde se han beneficiado durante muchísimos años, donde se han llevado la plata al extranjero, no tienen acá el dinero y lo que se les está pidiendo, como ha pasado en el mundo entero. Bill Gates, de motus propio, donó parte de su fortuna por el tema de la pandemia. Y este aporte solidario no es para el gobierno, está determinado. Sí. ¿Qué porcentaje para viviendas, para los de la asignación? Claro. ¿Qué porcentaje para profundizar en la asignación universal? O sea, bueno, pero hay una diferencia entre una donación y un impuesto. Sí, bueno, igualmente vamos a recordar que en España también la semana pasada se implementó. En España también muchos países del mundo lo están haciendo. No, sí, hay muchos países del mundo que están haciendo esta... Lo que pasa es que donación obviamente lo hace la persona, pero acá en este país yo pregunto, ¿quiénes de los grandes capitales? No estoy hablando de un trabajador o de un trabajador que tiene un buen sueldo o de una pyme o un pequeño empresario que tiene un buen pasar pero no tiene fortuna. Sí. ¿Quién dona plata? Nadie. ¿Quién dona? Para una emergencia como esta, para una emergencia, no pasa porque uno tenga que donar toda la vida. Estamos pensando en el país. Bueno. Tampoco es justo que el jubilado sostenga a otro jubilado. Es la gente que tiene más dinero. Mirta, gracias por atendernos. Yo, por ejemplo, voy a decir algo. Yo desde el 2018 que me jubilé y siendo diputada puedo cobrar mi jubilación, sin embargo, la dejé dentro del sistema de seguridad social. No la cobro. No la cobro. ¿Por qué? Porque pienso que se las tengo que dejar a los jubilados. El día que termine de estar en la política la volveré a cobrar. Entonces, todos tenemos que donar algo. Bueno, Mirta, gracias. Te mando un beso enorme. Gracias por atendernos. Gracias. Gracias a vos, Diana. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando empezó toda la cuarentena? También empezaron las denuncias acerca de quienes la violaban. Sí, era un delirio. Solamente